pionero del género fantástico y de terror en Chile. También Rodolfo Davidson, comunicador multimedia y actualmente dirige la postproducción en plataforma digital. También Daniela Ríos, colorista senior en plataforma digital. Y Juan Pablo del Bruto, que trabaja en postproducción en Atómica y plataforma digital. Plataforma digital, ¿no? Bueno, yo me voy a parar un poquito, como para cambiar, a verlos por lo menos. ¿Son todos estudiantes? ¿O trabajan en el medio? ¿De todo? ¿Un poco y un poco? Eso está bien, como para que veamos un poquito de eso. Bueno, como estaba diciendo en la introducción, nosotros somos plataforma digital. Rodolfo, que es el jefe de post de plataforma. JP, Juan Pablo del Bruto, que es el ingeniero de sonido. Yo soy colorista y hemos todos colaborado para hacer lo más cercano posible en realidad el sueño de Gritos del Bosque, que es la película de Jorge Holguín. Nosotros queremos presentarnos como plataforma, hacemos publicidad, hacemos ficción para TV y también hacemos ficción para cine, que es lo que venimos a presentarles hoy. Y tenemos un reel de plataforma que queremos que vean un minutito como para que vayan conociendo lo que hacemos. Si podemos ver el reel. Este era un poquito un pantallazo general como para que nos conozcan en lo que hacemos. Ahora vamos a dar la introducción a Jorge para que nos cuente. Jorge acaba de llegar de Cannes, de presentar la peli.
en el mercado en Cannes y bueno, le fue muy bien. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta Jorge de cómo fue la experiencia de realizar la película. Bueno, yo soy el menos tecnológico de todos, soy un director. Yo lo único que sé decir es acción y corten, con suerte prender el botón REC. Así que yo doy una instrucción general y evidentemente aquí el equipo de plataforma son los que pueden responder las dudas. De hecho, ese fue el gran trabajo que tuvimos en conjunto, ¿no? Desarrollar una película, filmarla y después tener la suerte de haber contado con una postproductora que pudiera, como ya bien definió, lograr parte de ese sueño que construir una película. Esta película tenía, bueno, el complejo más grande de la película. Toda película es un complejo en términos técnicos, tecnológicos y de producción, dinero, etcétera. Porque estamos viendo una pieza que dura más de una hora. Eso significa un trabajo enorme en términos de proyecto, de producción, y evidentemente eso después llega a postproducción. Pero nosotros tuvimos un desafío. Yo quería filmar en los bosques del sur, pero también quería que la audiencia pudiera percibir la sensación de un bosque vivo y mágico, por lo cual se me ocurrió la idea muy simple de hacerla en 3D. Que claro, para mí es simple, pero pensarla, ¿no? Después tuvimos el tema del desafío de decirle a producción, oye, necesito una cámara, necesito cómo se resuelve esto, tuvimos que investigar, ver hacer teaser, ver pruebas con diferentes formas de poder rodar en 3D o no rodar en 3D y después tirarlo a post. Finalmente se tomó la decisión clara de filmarlo con una cámara Sony que tenía, finalmente eran 2 cámaras en una, que daba el efecto estereoscópico que necesitábamos, y ahí fuimos descubriendo ciertos elementos que eran nuevos para nosotros. No era solamente el tema de la óptica, el foco y la fotografía convencional, de buscar una buena obturación, sino era una palabra nueva que era la convergencia. Teníamos 2 ojos, en este caso, 2 cámaras, y teníamos que definir los puntos de entrada y salida. Es un tema que tiene una incidencia importante después de la postproducción, después de eso no vamos a hablar, y lo complejo que fue este tema. Entonces, sin duda, nos tiramos a la piscina con desarrollar un proyecto, una película ambiciosa en ese sentido, si bien una película mediana, pero sí tenía otros desafíos más. La película tenía una serie de elementos de postproducción, construcción de criaturas, seres, replicar escena, efecto, corrección de color, etcétera, que había que adicionar el tema más encima de la estereoscopía, es decir, 3D. De hecho, hasta los subtítulos de la película se hicieron en 3D. O sea, todo fue realmente un proyecto complejo en términos tecnológicos, pero de alguna manera necesario para construir el lenguaje de la película, que es lo que necesitamos. La prueba de fuego, evidentemente, fue recientemente, la semana pasada, en el Festival de Cannes. La película se proyectó exclusivamente para productores y distribuidores, que es peor. Porque no es un público que sabe de lo que está viendo y fueron exclusivamente a ver la película, ¿no? Se inscribieron, como usted, a ver la película, esta nueva película latinoamericana en 3D, que hay muy pocas. Y de alguna manera, lo más entretenido y bonito del proceso de que al terminar la proyección de la sala fue un éxito total. En este momento mi agente en los Estados Unidos está lleno de solicitudes de venta de la película porque el resultado de la tecnología fue realmente formidable. Después de terminar la función, muchos otros productores de otros países, tanto como Canadá, Argentina, Colombia, se acercaron a preguntarme dónde se ha desarrollado esta tecnología y de alguna manera también colegas chilenos que no tenían ni idea, estaban allá con otras producciones, se me acercaron y quedaron sorprendidos de lo que realmente se pudo lograr. Y eso no es porque estoy haciendo aquí un canje publicitario, estoy diciendo honesto con lo que ocurrió en la proyección de Cannes. Y tiene que ver un poco con todo el proceso. Fue un proceso bastante largo que ellos pueden explicar mejor que yo. Yo modestamente me asentaba y pedía las correcciones, trataba de alguna manera de explicar lo que quería, y sin duda ellos fueron los maestros tecnológicos de alguna manera que construyeron la arquitectura visual de esta película. Así que paso a Rodrigo para que explique un poquito el proceso. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Dani, la introducción, mi nombre es Rodolfo, yo soy actualmente el director de postproducción de Plataforma Digital, y quiero partir comentándoles un breve
una pincelada de qué se trata una película estéreo, qué es una película 3D, y vamos a hablar de los principios básicos de estereoscopía. Después, algunas cosas a considerar en el caso que haya que hacer alguna película en estéreo. Y al final tengo alguna muestra de efectos visuales que hicimos para el largometraje, que también lo tengo por capa y podemos ir viendo y comentando. Si alguien tiene alguna pregunta, en cualquier momento puede levantar la mano y la podemos responder inmediatamente. Entonces, bueno, solo quiero mencionar los contenidos de esta presentación, principios básicos, postproducción y algunos ejemplos de efectos visuales. ¿En qué consiste, qué es una película? A ver, me gustaría hacer una aclaración. Para nosotros que somos profesionales del medio, una película 3D es una película que desarrolla, por ejemplo, Pixar, con personajes 3D, todo 3D, etc. Y otra cosa muy distinta es una película estéreo. En el caso de la película, que es filmada con una cámara especial, etc. En el caso de la película de Jorge, es una película 3D estereoscópica. Es decir, se filmó con una cámara especial y además después se postprodujeron efectos especiales estereoscópicos también y se integraron en las distintas escenas, las distintas tomas. Entonces, ¿en qué consiste filmar estéreo? Es obtener dos cámaras, como pueden ver ahí en el gráfico, una cámara que va a estar a la izquierda, que va finalmente a grabar un video y se va a filtrar hacia el ojo izquierdo del espectador, y otra cámara a la derecha que va a grabar también lo que está a la derecha y se va a filtrar al ojo derecho del espectador. Dicho esto, hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo vemos estéreo a partir de dos imágenes que son planas? Y la verdad es que la única respuesta que le puedo dar a esto es que nuestro cerebro y nuestro ojo son los encargados de producir la ilusión de profundidad y 3D, por así decirlo. Y aquí tengo un ejemplo muy básico. Por ejemplo, la cámara 1 captó el frame que pueden ver ustedes a la izquierda y la cámara 2 captó el siguiente frame a la cámara derecha. Y si alternamos estos dos frames, ya podemos ver que el cerebro está trabajando solo y está produciendo una ilusión de profundidad. Sí, la cámara. La verdad es que las primeras imágenes que se capturaron en estéreo datan como del año 1860, así que es una tecnología muy antigua y últimamente hay un boom ya más en el cine, que vemos cada vez más películas 3D. La que ocupó Jorge en este caso es la Sony 3D que está ahí a mano derecha, que tenía dos objetivos en un mismo lente, y básicamente el resultado es el mismo. El arreglo que se usa en Hollywood, por ejemplo, el que pueden ver ahí abajo a la izquierda, que son dos cámaras ARRI que están dispuestas una encima de la otra, y le aprovecho de soplar que GoPro tiene un rig ya construido para poder producir también contenido estereoscópico a muy bajo precio. Con respecto a la proyección de algún clip estereoscópico, yo creo que tenemos dos categorías. Cuando tenemos que monitorear en un monitor 3D y en un monitor 2D. En el caso del monitor 3D hay dos formas. Tenemos la side by side, que básicamente las dos imágenes capturadas en las dos distintas cámaras se comprimen en horizontal y después mediante unos lentes especiales que son pasivos, son filtrados las dos señales, uno al ojo izquierdo y el otro al ojo derecho. Tenemos los lentes activos que funcionan muy parecidos y tenemos el sistema anaglifo, que es el sistema más barato de todos porque permite ver estéreo en un monitor 2D común y corriente. Con respecto a la postproducción estéreo, yo creo que hay algo que hay que considerar, que puede parecer muy obvio, pero la verdad es que nosotros nos dimos cuenta ya una vez que ya empezamos a postproducir, que como son dos cámaras, la cantidad de información se duplica. Por lo tanto, tienen que considerar que el espacio en su arreglo disco va a ser el doble, los tiempos de copiado también siempre va a ser el doble, y la postproducción en general también demora 3 veces más de lo que tomaría un largometraje 2D, por así decirlo. Y con respecto a los tiempos de render, la verdad es que les recomiendo calma porque los renders demoran bastante. La convergencia, como les comentaba Jorge al inicio, es un valor súper importante en la postproducción porque permite poder controlar qué
los qué objetos podemos sacar de pantalla o colocar en la pantalla o colocar detrás de la pantalla. La verdad es que apoya la narración también, porque, bueno, por lo que dije anteriormente. Y tengo algunos ejemplos, por ejemplo, de convergencia. En este caso, quisimos que la espada, bueno, lamentablemente no podemos verlo estéreo, pero en este caso la espada queríamos que estuviera fuera de la pantalla, y en este caso se usa convergencia negativa. Y así, en distintos momentos de la película fuimos jugando con la convergencia para producir el efecto deseado también. Aquí el personaje tiene la pistola delante y la verdad es que en la proyección del cine se ve como que estuviera apuntándonos a nosotros mismos. En este caso lo mismo. Y acá hay otro caso que también Jorge lo adelantó. El subtítulo pasa a ser un protagonista de nuestra película. Y en este caso tenemos que ser muy cautos a la hora de fijar la convergencia, porque se pueden producir errores que superan la visión binocular del ojo y puede ser muy fatigante estar viendo un largometraje hora y media y se producen malestares. O sea, fue algo que nos costó durante todas las proyecciones previas que hacíamos los distintos cines para ir ajustando la convergencia y llegar a una convergencia perfecta. Bueno, tengo algunos también, lo que les comenté, algunos... ¿Se podría apagar un poquito las luces acá? No sé si podemos apagar un poquito las luces. Tengo un efecto en particular aquí que les quería compartir, que son unas hadas, que fue trabajado tal como lo he comentado anteriormente. La toma está filmada en estéreo y el personaje está rendereado también en estéreo. Es decir, en el programa 3D teníamos dos cámaras que están exactamente a la misma distancia que se grabó el fondo, en este caso, que son los árboles. Y nada, pues, están todos cordialmente invitados a la proyección para que vean ahí efectivamente cómo se ve, que en este caso el hada sale de la pantalla y produce el efecto deseado. En la sala de cine le pueden hacer cosquillas. De repente la tienen al frente, así, y pueden tocar la manito. Bueno, tenemos los distintos pases de composición, cómo sale el RGB de un 3D, el pase de luz, de color, hasta finalmente llegar a la integración adecuada, logrando el mismo nivel de negro y el mismo grano que posee el material. Bueno, y aquí también tengo un efecto que espero que se entienda, que como lo que vimos anteriormente del esquí, que se puede percibir la profundidad de los objetos. Esta es otra toma que hicimos postproducción, que fue filmada también en distintas capas, todos los personajes separados, y también agregamos distintos efectos, como por ejemplo el humo que está muy cerca de pantalla, las cabañas, el fuego, los humos, todo eso lo fuimos agregando en post. Y también tengo que mostrarles cómo era la toma original y cómo fuimos agregando los distintos layers, los distintos elementos a nuestra composición. Y naturalmente que todo esto fue siempre trabajado estéreo. Que me parece que aquí, claro, podemos ver también la sensación de profundidad. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Rodo? ¿No? Seguimos después. Bueno, ahora me toca... Ah, sí, perdón. Hola, ¿qué tal? Gracias por la Hola. exposición. Respecto al trabajo que hicieron con el subtítulo, imagino que el subtítulo siempre lo tienen que poner delante de lo que está más al frente en la imagen, ¿no? Claro, así fue. Y ahí, por ejemplo, claro, es buena tu pregunta, porque hay que jugar con la convergencia. Y, por ejemplo, el subtítulo por lo general siempre va en la porción inferior de la pantalla, pero hay muchas ocasiones que en esa parte en particular ya teníamos objetos que estaban delante y el subtítulo tenemos que recomponerlo en otras partes de la pantalla. Entonces hay algunos momentos que está arriba o en algunos costados, pero claro, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque hay diferencias de repente sientes dos objetos que están en la misma profundidad y eso a la larga en la proyección, 1 hora y media viendo un film, puede ser muy fatigante para la vista.
Entonces hay que ser muy cauto con eso. Bueno, mi nombre es Juan Pablo, yo trabajo como ingeniero en plataforma digital, realizo labores como postproductor de sonido, también como productor musical, y en este caso lo que yo les voy a presentar es cómo el sonido y específicamente el diseño sonoro de algunos efectos aportan a esta como realismo que pretendemos obtener con la imagen estereoscópica, la profundidad. Lamentablemente tampoco tenemos un sistema 5.1 en el cual uno pueda apreciar esa como profundidad que también se logra con una mezcla multicanal. De todas formas, traje algunos ejemplos sonoros para que podamos apreciar el diseño. Bueno, Jorge les contó que dentro de este bosque en el cual pretendemos sentir desde adentro, tuvimos que crear algunas criaturas y darles vida, tanto visualmente como de manera sonora. Jorge nos pidió que tratáramos de mantener como lo orgánico de estos seres y a su vez darle un toque como fantástico. Entonces tuvimos ahí el desafío de qué cosas que utilizamos para lograr algo real, sutil, pero que a la vez nos lleve como a esta fantasía mágica. Entonces vamos a mostrar un efecto específico que es una libélula que está compuesta por varias capas de sonido. Pueden ver ahí, la primera imagen es un ventilador de juguete con unas como aspas de goma, un disco, un CD. El tercero es un silbato de samba de madera que tiene una bolita de madera dentro, una croquera, y hay otro efecto más que vamos a ver después. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo estas capas por sí solas funcionan con la imagen, cómo funcionan juntas, y luego vamos a ver cómo se integran a toda la ambientación. Bueno, como pueden ver, por sí solo el sonido es terrible. No funciona, es como, ¿en qué está pensando este gallo? Pero vamos a seguir avanzando. Ese en verdad es cuando uno compra una torta de CDs vírgenes, el de más arriba, y el último es uno transparente que es un poco más blando. Y ese, agitándolo cerca del micrófono, fuimos grabando en cada movimiento del insecto. Vamos a seguir. El silbato de samba.
una croquera. Y por último, este es uno que utilizamos de una librería. Este, en el caso de la libélula, el único sonido que no generamos nosotros, sino que sacamos de una librería. Y ahora vamos a ver cómo funcionan todas estas capas juntas, todavía no integradas en la mezcla, sino que el efecto solo con la imagen. Bueno, y claramente todo esto tiene que tener el nivel apropiado y la integración correcta, tanto como de ecualización, de paneos, para que funcione de manera sutil. Lo que nosotros queremos es tratar de darle vida a este personaje, a esta criatura, de una manera integrada y correcta. Así que vamos a ver cómo quedó esto en el resultado final de la mezcla. ¿Tienen todo listo? Las cartas. ¿Hay otro más? Si se fijan, pareciera que todo ese proceso es muy simple y que quizás se podría resolver con un solo sonido, pero sin embargo hay que darse el tiempo y la búsqueda de encontrar los elementos para el resultado que se está buscando. En el fondo no bastó, las primeras pruebas probamos, me acuerdo que con insectos, cosas que de frentón a Jorge no le gustaron nada y nos forzó a ir a buscar materialidades y buscar cosas que nos llevaran hacia un sonido más integrado. El aporte de un sonido a una animación. Acá vamos a ver un efecto el del hada que mostró Rodo recién. Lo vamos a ver primero en el fondo la toma sin el sonido del efecto y después la vamos a ver con el sonido del efecto en el fondo para poder dimensionar su aporte a la imagen. Este es el efecto y el Foley.
ahora lo vemos integrado a la mezcla. Bueno, y por último, para el aporte de esta como visión estereoscópica, de este realismo y de estar metidos en este mundo, yo quería hablarle un poco de esto, de las texturas sonoras, que yo considero que es como una mezcla entre el ambiente y el efecto, para poder en el fondo sentir la materialidad y una superficie o algún movimiento reforzado por esto que yo estoy llamando aquí textura sonora. Lo voy a mostrar específicamente con otra criatura de la película que tuvo también un trabajo bien arduo en cuanto a su búsqueda sonora. Perdón. Ahí sí. Ahí está el personaje sin su textura sonora. Y ahora lo vamos a ver integrado a la mezcla con su textura. Nyam taime. Shingeluam tafem kunwen. Y ahora le voy a mostrar el efecto solo, que es una mezcla de Foley y efectos. ¿No? Bueno, y los dejo ahora con Daniela para que les explique un poco todo el duro trabajo que tuvo que hacer para que esta película se vea tan bien como se ve. Si que tienen alguna pregunta. ¿Sí? Hola, gracias. Mi pregunta es, ¿en qué criterio o qué se inspiran, qué búsqueda hacen o deciden para poder darle voz, sonido o referente humano a estos personajes de ficción, como está viendo ahora el caso de este árbol? O sea, no sé, me acuerdo hace un tiempo atrás haber visto cuando hicieron todo el tema sonoro para Jurassic Park, que nadie sabía cómo gritaba, hacía cierto tubullo los dinosaurios. Entonces, obviamente, ahí contaban que había muchos científicos que creyeron que por la forma, analizando los huesitos, ¿no es cierto?, de los dinosaurios, podían pensar que podía sonar de esta forma. Entonces, me imagino que ustedes cuando tenían que decidir qué sonido iban a ocupar para estos personajes de ficción o de fantasía, si tuvieran algún referente. Mira, la verdad, en el caso del árbol, cuando Jorge lo planteó, él
me acuerdo que dijo que quería que fuera algo impactante, que las intervenciones del árbol fueran como que realmente uno quedara como... ¿Y la voz del árbol? Claro, la voz del árbol. Entonces, la verdad que el efecto se le ocurrió a un ingeniero que estuvo trabajando solo en los doblajes y diálogos de la película, que él se le ocurrió que cada frase que dijera el árbol, grabarla 5 veces, dicha por el personaje, dicha 5 veces. Obviamente nosotros las bajamos de pitch para que tuviera esa profundidad, y la gracia en el sistema 5.1 es que cada toma están en el fondo una sobre otra y cada una suena por uno de los canales. Entonces tú estás sentado al medio y es una cuestión así, es otra cosa escucharlo en... Sí, la figura de esa criatura se la hace presente a la protagonista de la película. Entonces creíamos que cada vez que la voz del personaje apareciera, lamentablemente aquí lo están viendo plano, no lo están viendo 5.1, escuchando. Claro, ella lo escuchara en su inconsciente, no en el consciente. Yeah. Entonces quería que la voz fuera profunda y se escuchara en toda la audiencia, como que te hablara desde dentro. Esa fue la idea, ese fue el planteamiento que les dije, que para mí es sencillo plantearlo, pero yo quería que la voz se escuchara por dentro, a diferencia de la voz coloquial, no la voz normal, que me estás escuchando tú. No, es como que yo estoy hablando acá, cabo profundo, y se escucha todo. Entonces eso fue la... Es que claro, es sencillo y no es sencillo a la vez, porque generalmente uno, hasta no haber visto la Jurassic Park, ¿no es cierto? Quizá cualquier otro compadre hubiera puesto un sonido del dinosaurio y todos hemos creado colectivamente que ese es el sonido real de un dinosaurio. Cosa que con el tiempo todas estas series y animaciones con respecto a los dinosaurios tienen ese tipo de sonido característico. Claro, y teníamos, perdón que te interrumpa, teníamos otro desafío que estaba hablando en Mapudungun. Sí. Entonces también creamos esa sonoridad vocal preciosa y un árbol vivo hablando en Mapudungun. ¿De dónde encontramos una librería? Imposible. Existe, claro. Tuvimos que crearla. Y eso fue el bonito proceso creativo y arduo como él les mostró, ¿no? Claro. Todos estos detalles, esta búsqueda que hicieron ellos fue espectacular. Sí, el tema, o sea, mi punto era como tratar de decir que la cosa del árbol no suene a personaje bárbol y que ese fue el referente para todo, ¿cachai? Sino que se debe inventar. Claro. O sea, igual uno tiene referentes, pero la búsqueda hay que hacerla de todas maneras. Lo mismo con los insectos. Uno tiende a ir a lo primero, a lo obvio, poner una mosca, un insecto y evidentemente no funciona, y eso te lleva a probar cosas como una croquera, un CD y superponer, mezclar, hasta dar con el resultado. Eso. Bueno, entonces yo tengo que hablar cortito por lo que me dicen. Bueno, el proceso de color, yo creo que todos ustedes de alguna manera en sus obras y en las cosas que hacen corrigen de alguna manera color con el software que sea. En el caso de un largometraje, el color es un desafío porque tiene que acercar lo más posible la obra al sueño del director. Tiene que tenerse en cuenta el material, cómo viene, y tratar de trabajar con ese material como venga para llevarlo hacia donde queremos ir. Y en este caso el desafío también era que esto era estéreo, o sea, había 2 imágenes, izquierda y derecha, y teníamos que respetar y acrecentar lo más posible esos efectos, o sea, las cosas que estaban en convergencia, no podíamos, por ejemplo, poner una máscara y tapar o poner alguna cosa que entorpeciera la sensación de 3D de la película. Entonces fue un trabajo mucho de ir mirando. Hubo una primera etapa de esbozo de color, donde la premisa de Jorge era que el bosque fuera muy verde, sombrío, y que fuera un bosque que los atrapaba a los personajes. Siempre hacia los fríos, hacia los colores fríos, manteniendo algunos colores muy importantes como el verde del bosque y la ropa de los personajes, que es algo que los vemos en toda la película y los distinguimos. Ustedes van a ir viendo imágenes con color, sin color, como para que vayan percibiendo la sensación de lo que se trabajó. El otro desafío es que gran parte de la película es de noche, entonces, y fue filmada de noche, y eso
hay que hacer un todo, digamos, hay que hacer que todas las tomas peguen y eso te dé una sensación de espacialidad y de tiempo, que uno se dé cuenta cuál es la primera noche, cuál es la segunda noche, cuál es la tercera noche, porque van como increyendo el drama de la película también, y lo que les va pasando tiene que ver con cómo se ve. Otro desafío fue que la película va en 2 tiempos, pasado y presente, y cómo hacer el pasado sin que caigamos en el tópico de un sepia, de una cosa demasiado rara, que no se entendiese. Entonces hicimos varias pruebas, las fuimos a ver a un cine. Todo esto son procesos que se va a ver al cine, a una sala de proyección, por lo menos con calidad de cine. Tuvimos idas y vueltas y llegamos a la conclusión de que el material del pasado tenía que ser levemente cálido, no con mucho color, y que sí, que teníamos que diferenciarlo del presente, porque si no podía pasar que alguien se confunda los 2 tiempos. Era mucho más didáctico diferenciarlo de esa manera. Y entonces van a ver todo lo que es esta guerra, esta cosa que pasa en el pasado, tiene como un leve cálido y un leve descromatizado. El visionado y la parte final, lo que hicimos fue ajustar todo el tiempo. O sea, esto es un ida y vuelta constante de tomas que se van terminando en 3D, se va haciendo color, vuelven todo el tiempo. Entonces, es muy importante tener como un orden, como ir sabiendo las diferentes etapas, tener mucho espacio en los discos y mucha paciencia. Y después ir viendo en DCP, en el cine, y haciendo un ida y vuelta con el director, con las personas que lo fueron a ver, hasta completar el proceso y decir, sí, estamos bien, vamos por acá, terminamos esto, y hasta el final ir haciendo cosas que todavía siempre quedan, una cosita en el fondo, una cosita más de brillo, una cosita más de alguna cara, de alguna cosa, detalles. Pero básicamente eso, fueron 3 partes del proceso, y nada, la idea siempre es como lograr que tenga como una uniformidad e identidad la película. O sea, que en cualquier lado que vos veas esa imagen te des cuenta que es de esa película. Que no sea tan normal, pero que tampoco desentone con lo que está pasando. O sea, hay un momento donde uno trabaja y hace como crack y todo calza, o sea, está todo en su lugar, digamos. Todo el tema del contraste, el tema de la cantidad de color. No sé si tienen alguna pregunta de color, de imagen. Yo tengo una para ti, Dani. Sí, no es tan aburrido el color, chico, ¿Cuántos largometrajes tú has trabajado? Yo debo haber hecho como más de 30, seguro. Pero en 3D debe ser el más divertido. Seguro. Bueno, Dani tiene una gran experiencia, trabajó en el laboratorio en Cinecolor, comerciales, ¿ni te acuerdas cuántos comerciales has hecho? No me acuerdo, hace como 20 años que trabajo, entonces mucho comercial, yo trabajé en laboratorio, trabajé en casa de post, entonces el comercial te da como el día a día y la cosa como de cambiar, divertirte, poner looks, hacer cosas locas, y el largometraje te obliga a meterte y a trabajar en un equipo totalmente, y a trabajar con el director y el director de fotografía de una manera que terminás ya siendo casi amigo, compartiendo muchas cosas, porque son varias semanas e incluso meses de trabajo. Entonces ya como que uno termina conociendo exactamente o interpretando exactamente lo que quiere el otro. Y a veces llegamos y a veces estamos lo más cerca posible, de acuerdo al material y cómo se hace el proceso. ¿Tenías una pregunta? Sí, ¿comentarios? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ah, vale. 2 preguntas en una. La primera era, ¿ocupaste solamente la cámara Sony
¿Cómo solventaste, Solamente la sonido. ¿cómo solventaste los problemas de...? Porque claro, sin ocupar un rig, la distancia está limitado con una cámara con lente fija. ¿Cómo solventaste todos esos problemas? Y la segunda pregunta la hago de inmediato. Al ser dos imágenes, ¿había algún tipo de aberración o diferencia entre una o era perfecta la calibración? Vamos por la primera. Bueno, nosotros estábamos conscientes de la cámara que estamos utilizando. O sea, uno de los grandes límites que teníamos era la óptica. Pero yo probé con el rig, ¿no? Probé con un rig, pero tenía un tema complejo. Yo tenía que perseguir a los personajes dentro de un bosque. Había mucha escena de acción, muchos elementos. Y el rig lamentablemente no me daba para trabajar en bosques nativos reales. Decidimos ocupar esta cámara por lo mismo. O sea, correr el riesgo de quizás perder un poco el tema de la óptica para tener el tema de la narración y la acción que yo necesitaba. Sin embargo, fue bueno. Aquí viene la importancia de la postproducción. ¿Cómo resolvimos esos temas? ¿Cómo resolvimos la forma para que la película tuviera este juego óptico que finalmente fue... También es una película bastante intimista. Todo ocurre dentro de un bosque de noche, por lo cual nos permitió mucho jugar con temas de linterna, temas nocturnos que nos generan más profundidad. Y eso nos ayuda a simular la poca capacidad de óptica que teníamos para resolver. Así se resolvió esta película. Probamos todo, pero yo creo que para esta película necesitábamos algo inmediato. Parece una película grande, pero es una película pequeña. Se filmó en 20 días, 22 días realmente, pero en 2 días adicionales. Y nos pareció mantener un poco la calidad. Lo que me da esta cámara, sí, a diferencia de GoPro y todo, es que eran 2 chips independientes en alta, y eso me generó una muy buena imagen. Pero también descubrimos cositas que pueden responder. Claro, la segunda pregunta la respondo yo. ¿Hay alguien de Sony acá? Sí. Claro, como dice Jorge, en realidad yo creo que esa cámara es muy versátil porque, claro, te permite lo que tú requerías, que era entrar a bosques, cosas así. El rig que vimos de Arri, por ejemplo, tiene sus ventajas y desventajas. La verdad es que la gran desventaja es que, ustedes la vieron, es un armatoste más o menos, y la segunda cámara en postproducción después queda invertida porque está reflejada con unos espejos y además queda un punto menos expuesto de luz, por lo tanto ahí en postproducción después hay que compensarlo, o sea, todo tiene su pro y su contra, la verdad. Y con respecto a la cámara, la verdad es que yo creo que en general funcionó bastante bien. Sí detectamos un problema, o sea, respondiendo a la parte de las aberraciones, que en algún momento del zoom, por alguna razón, uno de los dos ojos se caía 6 píxeles. O sea, tuvimos que ir plano por plano, revisando cuál era la convergencia adecuada y levantando este plano 6 píxeles, casi todo el largometraje, la verdad, pero bueno. Son cosas que se consideran y que se pueden arreglar en postproducción, así que eso. Claro, sí, eso. Bueno, muchas gracias chicos por presentarnos acerca de la película. Gracias. Gracias por su presencia.